El advenimiento de los cazas de quinta generación y el desarrollo de las plataformas furtivas de sexta generación han puesto en jaque la efectividad de los radares de defensa aérea convencionales. La capacidad de la tecnología furtiva para reducir drásticamente la sección transversal de radar de una aeronave ha creado un vacío en la detección y el seguimiento de los sistemas de defensa tradicionales. La respuesta a esta amenaza ha llegado en forma de un nuevo radar de sexta generación, una evolución radical de los sistemas de detección que promete anular el sigilo electromagnético y detectar virtualmente cualquier avión furtivo, incluidos los aviones de ala volante de la próxima generación. Este nuevo sistema no se basa en un solo avance, sino en una fusión de tecnologías de espectro múltiple, inteligencia artificial y computación cuántica que redefine la física de la detección. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El principio fundamental del radar de sexta generación es la supremacía del volumen y la diversidad de la detección sobre la potencia del pulso singular. Los radares convencionales operan en bandas de frecuencia estrechas y buscan el retorno directo de la señal electromagnética. Los aviones furtivos están diseñados precisamente para reflejar esta señal, lejos del receptor del radar, reduciendo el eco a un nivel indetectable. El radar de sexta generación ataca esta vulnerabilidad utilizando múltiples métodos de detección que la tecnología de sigilo no puede contrarrestar simultáneamente. La primera capa de defensa es el uso de radares de banda baja y ultrabaja frecuencia. Los materiales absorbentes de radar de los aviones furtivos son altamente efectivos contra las altas frecuencias utilizadas para el seguimiento y el apuntado, bandas C, X y Q, pero su eficacia disminuye drásticamente contra las longitudes de onda más largas de las bandas VHF, frecuencia muy alta, y UHF, frecuencia ultra alta. Aunque los radares de baja frecuencia tienen una baja precisión para el apuntado de misiles, son excelentes para la detección a larga distancia y la indicación de la amenaza. El nuevo radar combina la potencia de las bajas frecuencias con la precisión de la inteligencia artificial para resolver la ambigüedad de los datos de detección. La segunda innovación es la utilización de la coherencia y el procesamiento de datos de radar de múltiples puntos. El radar de sexta generación emplea una arquitectura de múltiples entradas y múltiples salidas y la operación distribuida en red que transforma la detección de un punto singular a un volumen tridimensional. Red de radares. Distribuidos y múltiples entradas y múltiples salidas. El sistema no es una sola antena, sino una red de transmisores y receptores separados geográficamente. El transmisor puede emitir una señal de baja potencia que es recogida por múltiples receptores distantes. El avión furtivo puede reflejar la señal lejos del transmisor, pero es extremadamente difícil reflejarla lejos de todos los receptores simultáneamente. La computadora central utiliza el procesamiento de señales múltiples entradas y múltiples salidas para combinar las tenues y dispersas señales de retorno y reconstruir la imagen de la aeronave furtiva con una precisión y resolución sin precedentes. Detección de flashes y correlación de señales. Los aviones furtivos aún generan picos de retorno de radar, conocido como flashes, cuando la aeronave vira o sus superficies de control se mueven, exponiendo brevemente partes de su estructura interna a la señal. El radar de sexta generación, con su alta velocidad de escaneo y procesamiento, está diseñado para detectar y correlacionar estos flashes en el dominio del tiempo a través de múltiples puntos de recepción, rastreando el avión no por un eco sostenido, sino por una secuencia de ecos momentáneos. La tercera, y quizás la más crucial, capa es la inteligencia artificial y la computación cuántica aplicada al procesamiento de señales de radar. La gran cantidad de datos generados por la red de radares, múltiples entradas y múltiples salidas, y el espectro de baja frecuencia supera la capacidad de los procesadores de señales convencionales para analizar y clasificar la información a la velocidad requerida. Inteligencia artificial para la clasificación de firmas. El radar de sexta generación utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y redes neuronales entrenadas con millones de horas de datos de software para distinguir el eco real de una aeronave furtiva.
incluso si es tan débil como el ruido de fondo, del ruido atmosférico, el chaf de guerra electrónica y las falsas alarmas. La inteligencia artificial no busca un gran eco, sino que identifica la firma sutil y el patrón de movimiento que delata la presencia del avión furtivo. Radares cuánticos, la frontera. Aunque aún es experimental, el objetivo a largo plazo es la integración de la tecnología de radar cuántico. El radar cuántico no utiliza fotones como los radares convencionales, sino pares de fotones entrelazados cuánticamente. La ventaja teórica es que el entrelazamiento es inmune al ruido y a la interferencia, lo que permite detectar el retorno más débil de un avión furtivo con una resolución perfecta, anulando la capacidad del materiales absorbentes de radar y la guerra electrónica para ocultar la señal. La cuarta dimensión de la detección es la anulación del sigilo térmico y el sigilo de radiofrecuencia activa. Los aviones furtivos de sexta generación están diseñados para minimizar su firma térmica y utilizar la guerra electrónica para cegar los radares. El nuevo radar responde a estas contramedidas mediante la integración pasiva. Radares pasivos y detección de emisiones. El radar de sexta generación incluye una capa de radares pasivos que no emiten señales, sino que escuchan la energía de radiofrecuencia ambiental, como señales de radio y televisión, telefonía móvil y otros radares no enemigos, y buscan las distorsiones o el sombreado, que revela la presencia de una aeronave. Aunque el avión furtivo es silencioso en el espectro electromagnético, inevitablemente bloquea y distorsiona las señales ambientales a su paso, un efecto que el radar pasivo puede detectar y procesar. Integración de infrarrojos y óptica. El radar de sexta generación se conecta a una red de sensores de infrarrojos de búsqueda y seguimiento, y sistemas ópticos de alta resolución dispersos en la zona de operaciones. El calor mínimo del avión furtivo y la estela de turbulencia que deja a su paso son detectados por estos sensores pasivos. La inteligencia artificial fusiona estos datos, es decir, el rastro de calor tenue con el eco de radar ultra débil, para crear una imagen de seguimiento que garantiza la precisión para el apuntado. La implementación y el despliegue del radar de sexta generación requerirán una transformación de la infraestructura de defensa que supera la simple actualización de hardware. Despliegue distribuido y móvil. Para garantizar la cobertura, múltiples entradas y múltiples salidas, y evitar los ataques de misiles antirradiación, el nuevo radar debe ser distribuido geográficamente en múltiples sitios, y los nodos deben ser móviles y fáciles de desplegar y ocultar. La supervivencia del sistema depende de su dispersión y su capacidad para reconfigurar la red después de un ataque. Ciberresiliencia y protección de la red. La red de radares interconectados se convierte en un objetivo de alta prioridad para los ataques cibernéticos. La computadora central de inteligencia artificial y los enlaces de datos de la red deben ser extremadamente resistentes a la inyección de datos falsos o al apagado de la red, garantizando la integridad de los datos de detección. Dale like, suscríbete y comparte. Actualizaciones de software basadas en la amenaza. El código del radar de sexta generación debe ser modular y actualizable para adaptarse a las nuevas contramedidas furtivas de los adversarios. A medida que se descubren nuevas tácticas de sigilo, la inteligencia artificial debe ser reentrenada y actualizada rápidamente para mantener la ventaja de detección. El impacto geopolítico y estratégico de este radar de sexta generación es monumental. Si tiene éxito, anularía la inversión de billones de dólares de los Estados Unidos y otros países en tecnología de sigilo de quinta y sexta generación, redefiniendo la superioridad aérea por primera vez en décadas. Reafirmación de la disuasión antiaérea. La capacidad de detectar y apuntar a cazas furtivos de largo alcance refuerza la disuasión de las naciones con defensas aéreas avanzadas, negando la penetración profunda de los aviones. Los aviones furtivos serían relegados a operar solo en la periferia del espacio aéreo enemigo, o contra defensas antiaéreas no modernizadas. Carrera armamentística en el dominio del espectro. El radar de sexta generación acelerará la carrera armamentística en el dominio del espectro electromagnético.
Los adversarios se verán forzados a invertir masivamente en nuevas formas de guerra electrónica activa para cegar, los radares múltiples entradas y múltiples salidas y nuevos materiales de sigilo que son efectivos contra las bajas frecuencias y los sensores cuánticos. Cambio en la doctrina de combate aéreo. Los cazas furtivos ya no podrían depender de su invisibilidad para la supervivencia. La doctrina de combate aéreo cambiaría a enfatizar la velocidad, la altitud, la guerra electrónica agresiva y el uso de drones de señuelo para saturar las redes de radar de detección, restaurando el papel de la maniobra sobre el sigilo puro. El desafío principal para el despliegue del radar de sexta generación sigue siendo la computación de alto rendimiento, necesaria para procesar los datos brutos de los miles de canales de radar de la red múltiples entradas y múltiples salidas y los sensores pasivos. La fusión de datos de múltiples fuentes, radares VHF, radares pasivos, sensores de infrarrojos de búsqueda y seguimiento y satélites, es extremadamente intensiva desde el punto de vista computacional. El sistema de inteligencia artificial debe ser capaz de procesar terabytes de datos por segundo, filtrar el ruido, clasificar las amenazas y generar una solución de apuntado de misil en microsegundos. Esto exige avances en la computación en paralelo y el uso de chips especializados diseñados para el aprendizaje profundo. El costo de adquisición y mantenimiento de esta infraestructura de red distribuida y el hardware de computación avanzada también representa una barrera financiera significativa que solo las grandes potencias militares pueden permitirse. La capacidad de desplegar y mantener el radar de sexta generación se convertirá en un nuevo indicador de la superioridad tecnológica en el ámbito militar. El futuro de la guerra aérea dependerá de la continua batalla entre el sigilo, el arte de ocultarse, y la detección, el arte de encontrar. El radar de sexta generación es la última y más sofisticada respuesta de la tecnología de detección a la amenaza de la invisibilidad. Este radar no solo mejora la capacidad de identificar aeronaves furtivas, sino que también incorpora inteligencia artificial para analizar patrones de vuelo y comportamientos en tiempo real. A medida que las naciones invierten en sistemas más avanzados, el desarrollo de tecnologías de sigilo también se intensificará, creando un ciclo de innovación constante. Las fuerzas aéreas de todo el mundo están bajo presión para adaptarse a estos cambios, lo que llevará a una evolución en las tácticas de combate. Dale like, suscríbete y comparte.